Buenas tardes, ahora vamos a empezar un nuevo video sobre las enseñanzas del maestro Gerardo Smedlin. Este video se va a titular, eh, va a tratar sobre dos temas que son las cuatro falsas creencias que nos limitan y los cuatro miedos que también nos limitan. Pero antes de comenzar sobre ese tema, quiero hacer un comentario sobre el maestro Gerardo Smedlin. Él, pues como saben, era colombiano, latinoamericano, entonces hablaba un español en español y él tenía una forma muy fácil. Él explicaba, decía siempre, les voy a explicar algo muy fácil y sencillo. Todo lo más difícil del mundo, como por ejemplo la práctica de la física cuántica que les comenté ayer, de la triada del átomo, del electrón, neutrón y positrón, o las cuatro falsas creencias o los cuatro miedos, o cualquier tema como el de los hermanos mayores. Él lo explicaba, como dice él, fácil y sencillo para que cualquiera, hasta un niño de 6 años, le entendiera. Entonces vamos a ver cuáles son las cuatro falsas creencias que nos limitan. Estas cuatro falsas creencias son implantadas desde hace mucho tiempo. Hablaba él que desde hace 12.500 años. Entonces quiero pensar que es cuando se destruyó la Atlántida. Desde esas fechas todavía quedaron grabadas en nosotros estas falsas creencias que son el mal, la número uno, la injusticia, el castigo y la bondad. Uno, el mal. Dos, la injusticia. Tres, el castigo. Y cuatro, la bondad. ¿Y por qué son falsas creencias? Porque no existen. Estas ideas, estas bases no existen, son falsas. Les voy a leer un pedazo de estas falsas creencias. Dice: estas no existen, son falsas creencias implantadas en la mente. No hay mal ni malos, ni ejércitos maléficos. No existe la injusticia. Lo que pasa es que son procesos de enseñanza. El castigo es el peor recurso antipedagógico, pues crea resentimiento. La bondad es la ignorancia de intervenir en los destinos y vidas de los demás. Con actos bondadosos estropeas la vida de otros que necesitan aprender de sus propios errores y de sus decisiones. La ley de causa y efecto. Estas falsas creencias son causantes de que todas las guerras y disputas entre países, entre parejas, entre familias, entre hermanos, entre primos, entre todo el mundo, ya sea a nivel mundial, estatal, personal, familiar, estas falsas creencias nos hacen fallar, puesto que causan agresión y violencia. Decía el maestro, aquí me acuerdo que hasta con si se acuerdan, por ejemplo, en la Biblia o en las escrituras siempre se menciona aquella frase famosa de pensamiento, palabra y obra. Entonces él decía que aunque de pensamiento pienses en agresión, en agredir, en criticar a alguien, en maldecirlo, el desear que se muera o cualquier cosa, aunque nada más lo pienses, ya estás haciendo una energía negativa, ya estás causando una agresión. Entonces esta agresión te regresará en forma de ¿qué? Pues de agresión. Entonces es de pensamiento, de palabra, pues si las pronuncias pues son más fuertes, y si las realizas males, o sea, hablarle a alguien mal, con malas palabras, insultándolo, etcétera, eso se llama pensamiento, palabra y obra. Entonces él decía mucho de, de que nos fijemos siempre en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, porque son la manera de que actuamos en este mundo. Y me acuerdo que decía mucho que aunque no lo crean, cada uno de nosotros es vigilado y es monitoreado por los maestros y los ángeles que andan arriba cuidando, y ellos saben exactamente quién es
somos cada uno de nosotros y saben qué estás pensando y saben qué vas a hacer. Y si vas a hacer algo que no te corresponde, ellos lo impiden. Como igual, si algo te corresponde, lo ayudan. Entonces, estas falsas creencias son causantes de todas las guerras y disputas entre países, entre hermanos, porque cuando piensas que hay algo malo, hay que castigar, y cuando castigas es el peor efecto pedagógico, el peor defecto de enseñanza que puedes hacer. Entonces, cuando causas agresión y violencia, son causantes estas de todas las enfermedades mentales y traumas del ser humano. Por ejemplo, cuando está uno pensando en el mal, la injusticia, el culpable, el castigo, entonces con esto, pues tu cerebro, tu mente, tu espíritu no están tranquilos porque te vuelves justiciero y quieres cambiar las cosas que según tú están mal. Entonces, estos son procesos de enseñanza que debes dejar que cada quien los siga. Por ejemplo, el bondadoso. No sé si les conté el cuento de los señores que dan dinero. Cuando el maestro dice que a él lo toma otro maestro y le dice, vamos a hacer un pasaje para que veas lo que causa la bondad. La bondad lo que causa es que los buenos nos queremos sentir buenos para ayudar a otros, y lo que pasa es que nos entrometemos en la vida de los demás, entorpeciendo e interviniendo en sus procesos de enseñanza que ellos mismos deben de aprender. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que nos causa esto? Pues el mal, el bien, el castigo y el culpable. La injusticia, estas falsas creencias entorpecen el desarrollo espiritual. Cuando piensas en esto está mal, o que esto está bien, o no, o es injusto y hay culpables, entonces el hombre actúa con ignorancia al hacer justicia y combatir el mal, causas desastres en las relaciones humanas, matando en honor del bien de la justicia. Trascender las limitaciones, hablaba el maestro mucho de esto, de que el ser humano debe trascender sus limitaciones. ¿Cuáles son? Los sentimientos y las emociones automáticas que tenemos como centauros, o mitad animal y mitad bestia, pues son automáticas, como enojarse, alegrarse, ser el bueno. No tenemos control de ellos. Esto lo puedes recordar, son estados mentales del reino animal y del centauro, mitad animal y mitad humano. Para trascender esas limitaciones mentales hay que pasar al reino humano, que asciende a la comprensión y conocimiento con pensamientos, decía el maestro, pensamientos voluntarios, permanentes y dirigidos, pensamientos que sean tuyos, porque muchos de nuestros pensamientos, de la mayoría de nosotros, si se fijan en la calle, observen a sus amigos, a sus familiares, tienen pensamientos automáticos, como levantarse, salir, comer, dormir, enojarse, hablar del vecino, bien o mal, o meterse en la vida de los demás sin que te llamen. Entonces, la mayoría de nuestros pensamientos son así, automáticos, como un programa. No tenemos la calma de ponernos a meditar, a respirar tranquilamente y a tratar de tener pensamientos propios, voluntarios, dirigidos y permanentes, que son los que te van a llevar a poder superarte a ti mismo y tus limitaciones. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los 4 miedos. Los 4 miedos que entorpecen nuestro desarrollo. Pues son muy fácil. Es temor a morir, miedo a perder, miedo a enfrentar y miedo a huir. Esos son los 4 miedos. Estos pierde los miedos, dice el maestro, son procesos de evolución humana, enfréntalos. La muerte no existe. Los otros 3 son enfrentables y manejables, y todos son parte de la vida. Si vives con miedo, te bloquearás. Entonces,
El maestro Gerardo decía que el mayor miedo de todos cuando él hacía los exámenes, porque cuando consultaba gente, ya sea en grupos o personalmente, les ponía una hoja y les decía, a ver, pon tu peor, el miedo que tengas, el primer miedo que tengas, el más importante. Y casi la mayoría de nosotros ponemos pues miedo a morir. Entonces, cuando él te explica que la muerte no existe porque solamente pierdes la forma, o sea, pierdes tu cuerpo, pierdes tu personalidad, pero tu conciencia sigue viva y viaja a otros lugares, descansa, luego vuelve a regresar en otra vida para seguir aprendiendo y haciendo más funciones. Entonces, para comprender esto, hay que explicar un poco que el maestro Gerardo Smelling decía, que todos los humanos tienen una misión, un destino y una función. Como si fuera, imagínense una barra así blanca o vacía. Entonces esa barra la vamos a llenar con un color, por decir rojo. Ese rojo, que es un cachito, es la misión. ¿Cuál es la misión? La misión es lo que ya sabes, lo que recuerdas que ya sabes, de acuerdo a tus conocimientos acumulados durante el tiempo que has vivido en la tierra. El destino es lo que no has vivido, o sea, lo que vas a hacer, o sea, es tu camino de esta vida. Y la función es cuando lo que te va a dar el sustento, en lo que vas a trabajar, ya sea empresario, empleado, vendedor, lo que sea, agricultor, lo que sea. Todos tenemos una misión, lo que ya sé. Un destino, lo que no sé y que voy a hacer durante esta vida. Como inclusive estar grabando este video puede ser parte de mi destino. Y la función es a lo que te dedicas para vivir, para no ser una carga para otros, porque, por ejemplo, los bondadosos son aquellos que se meten en la vida de los demás ayudándoles sin que les pidan, sin pedir permiso, entonces intervienen. Y por ejemplo le dan limón a un pobre limosnero, le dan préstamos a alguien que no deben de dar un préstamo de dinero, o andan salvando cosas sin que se los pidan. Entonces lo que están haciendo es gente inútil. Decía el maestro, cuando los buenas gentes que se meten en los demás y andan regalando cosas, cuando los bondadosos se acaben, todo el mundo vivirá de su trabajo. Bueno. Por último, les voy a contar el cuento de la muerte y la gravedad. Este cuento es para ilustrar que la muerte no existe. Decía, estaban dos militares en una guerra, ya nada más quedaban dos, por el clásico cuento de un mexicano y un alemán. Entonces el alemán dice, no, ya todo está perdido, estamos solos aquí en un polvorín, nada más quedamos dos, se me hace que la muerte está cerca y no hay esperanza. Y luego el otro dice, el alemán dice, o el mexicano, el abstracto, el que sea, dice, no, no importa la muerte y si hay esperanza. ¿Por qué dice eso este último? Porque él sabe que puede morir en la tierra, pero va a seguir viviendo en otro plano, y que no es grave, puesto que solo se interrumpe un proceso y seguirá otro. Entonces para él hay esperanza en otra vida y en un futuro mejor que todos deseamos tener. Pues por su atención, muchas gracias, espero haber servido. Si algo faltó, me hacen comunicar, por favor, me comunican qué falló. Gracias y hasta luego.